Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 15 de Fútbol para Crecer, en este jueves 6 de agosto 2020. Y por fin llegamos a la respuesta del Te la dejé picando del programa número 12. Sucedieron varias cosas en el medio. Les dijimos, a nuestro entender, quién va a ser el próximo ganador de la Champions League 2020. Les dijimos también quién fue, a nuestro entender, el mejor goleador 9 del fútbol europeo. Y hoy por fin llegamos a la respuesta del video número 130, programa número 12. Te la dejé picando. Partido entre Levante-Getafe. Se estaban jugando entrada a Copas Europeas. Partido de la Liga Española. Vamos a las imágenes y continuamos con el qué pasó, qué sucedió, por qué se anula ese gol. A partir de este video, este programa lo vamos a denominar las jugadas más polémicas de Europa 2020, porque después de este vamos a ver otros dos que también generaron mucha, pero mucha polémica. Hay todo tipo de interpretación, ya los vamos a ver paso a paso. Arrancamos, vean primero el video 130 para refrescar memoria y a continuación la respuesta. Hay respuestas y opiniones de todo tipo. Es importante recalcar, destacar, que este video en TikTok obtuvo al momento casi 100.000 vistas. Los tres videos que presentamos hoy, este tiene casi 100.000 y los otros dos, uno 140 y pico mil y el otro 120.000. Con lo cual, imagínense la cantidad de comentarios y de puntos de vista diferentes, distintos, que hay a partir de las diferentes jugadas. La pregunta es, ¿por qué se anula este gol? ¿Está bien anulado? ¿Está mal anulado? ¿Hay algo que no se ve? Se ve todo. Por eso le presentamos el video con los diferentes ángulos de cámara, porque alguien dijo, si no tienes otro ángulo de cámara, es muy difícil de ver de que el golero quiere controlar balón. Y ahora vamos al detalle. Con lo cual hasta hay un par de ángulos de cámara más desde atrás del arco para que se vea que el golero en la tapada del tiro libre pone una de sus manos por encima del balón. Esto reglamentariamente es en el reglamento del IFAB, punto 12.1, libres indirectos, es falta al arquero. O sea, el golero no hace falta el portero que tome la pelota del balón con las dos manos. Solamente con que su mano esté apoyada encima del balón contra el suelo, ya se considera control. Y cualquier acción que sea para quitarle ese balón, esa pelota en posesión del golero, olvídense, es falta, es libre indirecto. Con lo cual, me han dicho de que era fuera de juego, que era mal cobrado, que había invasión, que no sé todo lo que se vio y se dijo, pero yo siempre recomiendo, por favor, que vayan al reglamento del IFAB. Los árbitros, cada uno tiene su punto de vista más allá del reglamento, pero hay algo también que se llama criterio. Y en esto de que se llama y existe la palabra criterio, muchas veces una misma jugada son evaluadas por los mismos árbitros con el mismo reglamento, con diferentes posturas. Si bien el reglamento dice esto, artículo tanto, número tanto, es así, 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 perfecto, pero hay una palabra en el reglamento que les enseñan a los árbitros, que es criterio. O sea, a su criterio, más hoy que tenemos VAR y tenemos 20 cámaras que están mencionando el detalle, mostrando el detalle, esa palabra criterio en la rápida es muy difícil de aplicar. El árbitro, conocedor de la regla y con muy buen criterio, porque otros árbitros la misma jugada, por más que haya VAR y todo, es tan rápida que no se la cobran, pero este árbitro
árbitro tuvo criterio y le tocó dirigir el partido más difícil de las ligas europeas de la temporada. Fue un partido donde se anularon 4 goles. 4 goles. Los 4 goles fueron anulados y todos perfectamente anulados por la tecnología, por el criterio del árbitro y porque el reglamento respaldaba lo que en ese momento se estaba cobrando. Partido dificilísimo para dirigir, un partido que termina ganado por el Levante. En el minuto 99 del partido hubo 18 minutos en total de alargue entre los dos tiempos. Con lo cual, miren si hubo particularidades y cuestiones y discusiones. Pero bueno, finalmente, por la tecnología, por las cámaras, por todo lo explicado, la falta es cometida por el delantero al portero al intentar él controlar el balón y con los pies, no es porque va con los dos pies para adelante la falta, es porque le saca la pelota de su posesión, aunque no la esté agarrando con las dos manos. Ese es el concepto y eso es lo que hay que entender, que el reglamento respalda, avala al portero a que cuando está bajo su órbita la pelota, salvo que esté en el piso con los pies, bajo su órbita con manos, es falta indirecta al arquero. Acabo de subir en el día de ayer un video en el cual Neymar a un arquero argentino llamado Rulli le hace una jugada dentro del área donde Rulli va a sacar, eleva la pelota dentro del área, va a sacar e impactar balón. Un saque de portería con la pelota. Cuando la tira en el aire, Neymar le cachetea la pelota, se la saca y mete el gol. ¿Vale ese gol? ¿No vale? No, no vale. Porque la acción es dentro del área. ¿La pelota estaba en las manos del portero? No, no estaba en las manos del portero. Estaba haciendo su acción de saque. Elevó la pelota y en ese segundo, ahora a continuación va el video para que lo vean. Y ya, de paso, bueno, cerramos con el tema goleros y las faltas que muchas veces por desconocimiento, gente involucrada profesionalmente en el fútbol, no sabe qué falta. Bueno, por eso están las reglas, por eso está la IFAB y por eso la explicación de todo este video. Ahora vamos al video número 84. Partido entre el Granada, que finalmente con este gol termina ganando 3-2 al Real Sociedad. Partido donde también se jugaban cosas importantes. Entrada, en el caso del Granada, a Copas Europeas. El jugador que hace el gol es el que está en la acción fuera de juego, entre comillas, es Roberto Soldado, el valenciano, exjugador de selección, 35 años, un viejo lobo de las áreas, un goleador con olfato, con mucha maña, con mucho conocimiento de cómo hay que moverse y qué es lo que hay que hacer. Véanlo y lo detallamos. También opiniones, respuestas, comentarios de todo tipo. En España utilizan una palabra que se llama salvada. ¿Qué es la salvada? Es cuando un defensa, esto para nosotros los latinos, cuando un defensa intenta sacar la pelota. En esta jugada, Soldado está parado cuando sale el pase de su compañero en posición antirreglamentaria, está fuera de juego. Pero ¿qué es lo que sucede? Se produce una acción de corte, un intento de corte por parte del defensa de la Real Sociedad, y en su intento de corte, de salvada, roza la pelota, erra la ejecución correcta del quite, del despeje que quiere intentar, que quiere hacer. ¿Qué sucede? Calcula mal, le pica mal, le pasa la pelota, él la toca, quiere despejar, no puede, pero la toca y ese toque instantáneamente lo habilita al señor Soldado. Si se fijan, en la galería nuestra de videos hay otra jugada muy parecida, también del Granada, también efectuada por el señor Soldado,
Él ya juega al fuera de juego, porque ¿qué pasa con la línea defensiva? Están saliendo, saben de que él está fuera de juego, entonces nada, se olvidan de él. Pero suceden estas cosas, que en el medio la toca un defensor en su intento de quite, o en este video que les estoy detallando ahora, hay un defensor que no lo ve a él, piensa que es un compañero, y le quiere dar el pase atrás al arquero, al golero, al portero. Y la agarra Soldado y es gol. Soldado estaba parado fuera de juego. Búsquenlo en la galería de TikTok. Es increíble, es el mismo jugador. Yo todavía pongo en el comentario nuevamente una acción magistral de inteligencia. Eso es inteligencia táctica. Eso lo hacen los jugadores que tienen muchos años dentro de una cancha. Y para los reglamentistas, sepan de que en esa jugada como en esta, está perfectamente habilitado. Porque así lo destaca el mismo reglamento del IFAB. Por eso hablaba de criterio. Ahí el criterio, el árbitro tiene que tener el criterio, como lo tuvo, de darse cuenta. Y para darse cuenta hay que haber jugado. Hay que haber estado dentro de la cancha con los pantalones cortos y jugando. Entonces, de esa forma, el árbitro ahí, en este video que acabamos de mostrar, perfectamente ve que hay un intento de corte. Por eso deja seguir. Porque al tocar la pelota lo habilita y gol. Como decía mi abuelita, a llorar a la iglesia. Pasamos al tercer y último video de polémicas del fútbol europeo del programa del día de hoy. Video número 115. ¿Quién es el goleador? Acá no hay polémica de acción de juego. ¿Saben dónde está la polémica? Este video tuvo más de 115.000, 120.000 vistas en TikTok, comentarios de todo tipo. ¿Quién es el goleador? Alguno puso, no, nada, como que pasa desapercibido este jugador. Véanlo y vamos a la explicación. ¿Quién es el goleador? Pablo Hernández, señores. El veterano, entre comillas, de 35 años que llevó al Leeds a la Premier League días pasados. Ese señor que ven en el video que acaba de hacer ese gol, hizo 9 goles, 9 asistencias, participó en el 23-24% de los goles que hizo el Leeds para ascender, saliendo campeón primero en el torneo Championship 2020 y jugar la temporada 2020-2021 en la Premier League. Goleador, si los hay, también es un jugador que jugó en la selección española, 35 años, conocedor, definidor, entendedor, lector de partidos, jugadores que hacen ganar campeonatos. Lo dije en otros programas. Con los chicos se ganan partidos, con los veteranos se ganan campeonatos. A mí me gusta el mix entre jóvenes y muchachos formados con mucho vestuario y muchos minutos de partido recorridos, porque son los que, en definitiva, nos van a terminar dando la victoria en campeonatos. Bienvenido, felicitaciones al señor Pablo Hernández y a su entrenador. Terrible crack argentino que, bueno, que lo puso, que hizo un campañón. Su nombre, el señor Bielsa. Llegamos al final, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir hasta el próximo lunes. Le dejamos el título para el próximo programa. Póker de reinas, los 4 mejores defensores del fútbol europeo, de las mejores ligas, por supuesto. Nos vemos el próximo lunes.